Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Miércoles, mitad de semana y arrancamos una nueva entrevista del ciclo de charlas de Woman Time. Ya estuvimos con Beatriz Froute, ya estuvimos con Dana Contreras. Beatriz es psicóloga, estuvimos preguntándole un poquito en relación a la cuarentena y también estuvimos con Dana Contreras, que es especialista en pediatría y también en diabetes. Ella nos estuvo comentando un poquito sobre alimentación en tiempos de pandemia también. Hoy tenemos el honor, le damos la bienvenida, les voy a presentar a Vero Sirkovich. Ella, bueno, les voy a contar un poquito, seguro muchos la conocen, pero igualmente la voy a presentar porque se merece una muy buena presentación. Ella es coach profesional, es mentora y además consultora senior para el mercado latinoamericano. Ella también trabaja mucho en organizaciones, empresas con ejecutivos y también a la facilitación de equipos exponencialmente competentes. Esto es, le pone el foco a la eficiencia y también a la gestión emocional. Desde hace 12 años, ella dirige su propia consultora llamada Creación. Ya les vamos a dejar todos los links para que puedan entrar y conocerla más en profundidad. Un poquito más les comento de ella y le damos la bienvenida porque ya arrancamos esta entrevista que promete ser, la verdad, hermosa. Se desarrolló como periodista también, es locutora profesional y asesora en comunicación, así que tenemos una colega en la entrevista de hoy. Es convocada permanentemente por diversas organizaciones, fundaciones que trabajan con emprendedores y empresarios para facilitar sobre todo los espacios de aprendizaje. Vamos a ver, además, ella es mamá de Agostina, una apasionada por la vida y disfruta y ama bailar desde siempre. Vamos a ver si nos podemos poner en contacto con Vero. Hola Vero, ¿cómo estás? Bueno, aparentemente hay un par. Hola Vero, ¿me escuchás? ¡Ay! Ahí está, ahí está. Bien, perfecto. Yo te veo perfecto y te escucho perfecto. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Bueno, sí, se apagó la Igualmente computadora, siempre, ¿viste? sí, no te hagas problema que eso siempre sucede. Ese tipo de cosas, conexiones, nunca falta que en algún momento se corte en la entrevista, pero bueno, eso es importante porque vamos a empezar a hablar, hablar y hablar y no vamos a parar la entrevista, no, quédate tranquila. Por favor, ok, ok. Y si se corta, Bueno, volvemos, como Vero, ahora. exactamente. Vero, recién estuve contando un poquito sobre tu profesión, de qué trabajas actualmente. Estuve contando, bueno, que hace 12 años estás dirigiendo tu propia consultora. Tenés canales, ya vamos a pasar todos los datos para que puedan entrar y conocerte más en profundidad, pero seguramente muchos te conocen. Y bueno, y también estuve viendo que te desarrollas como periodista. Bueno, en realidad me desarrollé muchos años como periodista. Esa fue mi profesión inicial, la de licenciada en comunicación, periodista y locutora. Trabajé en muchos medios de Córdoba y bueno, después comencé a estudiar coaching en el año 2010 y ahí la verdad es que me fascinó la carrera, me fascinó la disciplina y las posibilidades que podían surgir desde ahí. Y bueno, hubo un momento en que hice un cambio, hice un viraje en lo que venía siendo mi carrera profesional y entonces comencé una nueva etapa. Dejé los medios de comunicación y bueno, comencé a desarrollarme exclusivamente y al 100% como coach. Igualmente sigo, Sí, yo me di, digo que sigo disfrutando el vicio porque sigo escribiendo, sigo haciendo vivos, entonces de eso alguna nunca, manera, sí, la comunicación está. la comunicación está, bueno, y eso, en relación a eso, siempre pensando en el otro, ¿no? Porque tanto la comunicación como el nuevo giro que dio tu vida de coach profesional y mentora, también es en relación al otro y en relación al ayudar, al comunicar, al decir algo. Y hoy tenemos mucho para decir, ¿o no, Vero? Sí, yo creo que sí. Si hay algo de lo que podamos conversar hoy que les acerque
más recursos, más habilidades, si les puede cambiar el estado de ánimo, bueno, al menos desde mi parte me voy a sentir más que completa con el sentido de esta conversación. Y bienvenido sea todo lo que tengas para decirnos hoy. Bueno, el título, te cuento de qué es el título que utilizamos para las placas de difusión en realidad, pero es el puntapié para iniciar esta charla. ¿Cómo utilizar situaciones imprevisibles a nuestro favor? ¿De qué se trata, Vero, este título? Bueno, estamos todos hablando de lo mismo, en realidad. Y fuimos arrojados a esta pandemia, no fue algo que elegimos, fue algo que nos ocurrió y en definitiva es algo a lo que no podemos negar y nos podemos estar resistiendo, podemos pelear contra ella, enojarnos y demás, pero yo creo que si esa es nuestra disposición, lo que vamos a estar haciendo, legítimo, por supuesto, pero lo que vamos a estar haciendo en gran medida va a ser desperdiciar un tiempo que puede ser muy provechoso. Entonces, por eso a mí me gustó poner este título, de ver cómo podemos utilizar estas contingencias, esto que ya es una realidad, pero a nuestro favor, que de hecho es lo que podemos hacer siempre con todo lo que nos sucede, mirar cómo podemos tomar un beneficio, cómo podemos tomar un aprendizaje, cómo podemos sacar algo positivo y alentador de todo lo que nos ocurre. Siempre podemos estar de un lado o del otro, como mínimo. O sea, siempre podemos estar mirando los perjuicios o también podemos estar mirando los beneficios. Y eso no significa tener una posición ni superficial ni naif de los contextos y de las circunstancias, sino elegir de qué manera quiero vivir. Entonces, me parece que esa es una muy buena conversación para que tengamos. Bien, Ibero, en relación a esto que decimos como el tiempo provechoso, el no perder el tiempo, muchas veces yo por lo menos me hago listas, te cuento, me hago listas y digo, hoy voy a cumplir estas responsabilidades, hoy voy a hacer ciertas cosas y al final del día quizás las cumplí. Sin embargo, gran parte de mi día siento que pierdo el tiempo. ¿Por qué? Porque no lo aprovecho a pensar de manera positiva, porque pierdo el tiempo pensando en cosas en lo que puede llegar a pasar, en los miedos. ¿De qué se trata esto de perder el tiempo en cuanto a los pensamientos a los que dirigimos nuestro tiempo? En realidad, esto de desaprovechar o aprovechar el tiempo va a tener que ver con lo que vos te pongas como propósito. Es decir, si, por ejemplo, vos querés utilizar todo este tiempo para realizar tareas que consideres productivas desde el espacio que vos lo elijas, porque a lo mejor esto de productividad puede significar ocuparte de mirar y de ver distinto tu casa, o puede ser ocuparte de tu gran espacio laboral, o puede ser que tu productividad en este momento tenga que ver con cultivar tus relaciones más cercanas con quienes estás quizás conviviendo en este momento. Y entonces, lo más importante es que vos puedas determinar si querés aprovechar el tiempo, ¿para qué lo querés aprovechar? Es decir, ¿qué querés que suceda? Y esa práctica que vos acabas de decir es muy buena, porque cuanta mayor precisión le podamos dar a nuestros deseos, pasan de ser deseos a propósitos. Se convierten también en metas, se convierten en indicadores medibles que nosotros podemos ir chequeando permanentemente si llegamos o no llegamos. Uno de los principales obstáculos que tenemos para cumplir metas, para cumplir propósitos, es dejarlos en las generalidades. Entonces, no, yo me quiero sentir bien durante esta pandemia y quiero aprovecharla. ¿Qué dije? En realidad no dije nada. No bajé la información concreta, como por ejemplo vos nos traes esto de las listas, de poder medir si entonces aproveché o no aproveché el tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que mirar y que conversar es que de todo lo que estamos hablando es de interpretaciones.
Es decir, de cuál es el relato interpretativo en el que estamos, cuál es el relato en el que estamos inmersos. Y de acuerdo a ese relato va a tener una relación, una línea absolutamente directa con nuestro mundo emocional. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a ese relato va a ser el estado de ánimo que yo voy a tener. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende, se entiende. De acuerdo al relato emocional, entonces va a ser el estado de ánimo y también una preguntita que me quedó ahí viendo todas tus redes. He visto que tenés en red social Instagram, sobre todo, es la que más estuve chusmeando, Mujeres con propósitos. Y dije, acá no solamente es un título al azar, hay algo muy interesante en el hecho del propósito, ¿no? Y me preguntaba qué significa, y estuve viendo ahí un poquito las charlas y talleres que viste, y veo un título que decía Vivir con propósito. Y dije yo, ¿qué es vivir con propósito? Porque uno se Ay, levanta pero, y piensa, sí. uno se levanta, tiene cosas para hacer y dice, bueno, hoy el propósito de hoy es cumplir con ciertas metas, pero vivir con propósito, ¿qué es vivir con propósito, Vero? Bueno, no te quiero corregir, pero en realidad no es vivir con propósito, sino vivir en propósito, que para mí es distinto. Para mí el vivir en propósito tiene que ver con vivir en coherencia, vivir en un estado a donde yo puedo mirar permanentemente si estoy alineada o no a eso que digo que me importa, a eso que digo que es valioso para mí, a eso que yo establecí como propósitos en este momento particular de mi vida. Por eso le llamo vivir en propósito, porque es vivir en ese estado. También lo podemos llamar como un estado flow, un estado en donde, viste, cuando estás en esos momentos donde no necesitas nada más, que sentís que todo absolutamente está integrado en coherencia con lo que es tu sentir, con lo que es tu pensar, con lo que es tu decir y tu hacer, que puede ser con nuestras acciones más pequeñas, con estar, a mí, por ejemplo, un estado flow mío es cuando hay sol y cuando puedo estar afuera en el pasto tomando mate y recibiendo el calor del sol. Son momentos, son micromomentos a donde yo siento que estoy viviendo en propósito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno de mis propósitos es el estado de ánimo del disfrute. Entonces, si yo con una acción puedo sentir que estoy en eso que dije que para mí es importante, que es habitar en un estado de ánimo de disfrute, me siento en ese momento que estoy viviendo en propósito. Y eso lo podemos mirar todo el tiempo. Mirar si nuestras acciones, si nuestras decisiones, nuestras elecciones están alineadas a eso que, lo más importante, a lo discursivo que yo tengo como relato, pero a ver si se emparenta con mi accionar. Es decir, si mi ser y mi hacer van de la mano. ¿Y qué pasa en relación a esto? Me gustó mucho la aclaración porque la verdad que una preposición o un artículo o algo siempre cambia, una coma, como buena Exacto. comunicadora, Exacto. cambia muchísimo el Viste la significado. película donde menciona la metáfora de la coma? ¿El vendedor de ¿Cómo sueños? era eso? Ah, sí, ¡Ay, sí. Bueno, es que es la preciosa! verdad, es la verdad. Te cambia el significado de una oración, te cambia el significado de la palabra y todo. Y bueno, y en relación a esto, en relación al en propósito del estado este de que estamos hablando, del momento, hay ciertos momentos, por ejemplo, una situación imprevisible, algo que nos está ocurriendo en general a todos, en los que no podemos llegar a ese estado en propósito porque a lo mejor nuestro momento era estar afuera justamente, o compartir con amigos, compartir con otra gente. ¿Cómo hago para, bueno, yo tengo mi discurso, tengo mi relato y lo quiero
alinear, ¿no? Pero bueno, aparece una situación imprevisible. ¿Cómo puedo manejar? ¿Qué consejo nos das para ver si podemos emparentar nuestro accionar con nuestro discurso, nuestras ganas, a lo mejor de ver nuestros amigos y de no poder, justamente? Es que por supuesto que todos estamos, a ver, todos estamos privados de un montón de prácticas que nos hacen felices y que por cuestiones externas no las estamos pudiendo llevar adelante. Pero tenemos algo más que es nuestra libertad interna, que es esa libertad de cómo nos sentimos. Entonces, para responder esta pregunta que vos me traes, a mí se me ocurre mostrarte que hay como dos tipos de mecanismos, de comportamientos. Un círculo vicioso y un círculo virtuoso. En el círculo vicioso lo que va apareciendo es las circunstancias que sean y va apareciendo la queja dentro del mundo emocional, va apareciendo la insatisfacción, el enojo, la tristeza, la ira, el reclamo, la insatisfacción. Entonces, eso que hace es que mi disposición sea mirar desde la carencia, mirar desde todo lo que no tengo, lo que no dispongo, lo que no puedo hacer. Y por supuesto que esa, la consecuencia de todo este círculo que te digo, es el malestar, es decir, vivir incómodo con lo que me está sucediendo alrededor. Eso sería un círculo vicioso. La queja, la insatisfacción, el miedo, que me produce carencia y que entonces me produce malestar. Pero también está la posibilidad de contar con un círculo virtuoso. Y ese círculo virtuoso, ay, me he quedado congelada, no sé si me sigues escuchando, Sofi. Perfecto. Creo que lo que se congeló fue la imagen, pero el sonido yo te sigo escuchando. Bueno, ahora sí creo que se ha cortado un poquito. Bueno, entonces, Vero nos comentaba en relación a dos tipos de mecanismos, el vicioso y a su vez el virtuoso. Empezamos hablando un poquito de lo que era el mecanismo vicioso, que bueno, muchas veces nos dejamos llevar por este mecanismo, podría ser el más cómodo, por así decirlo, y ahí vamos a entrar ahora un poquito que el círculo virtuoso, ¿no? Antes estuvimos hablando con Vero sobre el tiempo provechoso, cómo aprovechar estos tiempos, no perder el tiempo en pensamientos por ahí negativos o que nos llevan a no poder avanzar en nuestros objetivos diarios, ¿no? Le comentaba que yo me hacía listas diarias y que esas listas yo las trataba de cumplir y ella nos comentó también que ese tipo de formas de proceder, de hacer listas, también ayuda mucho a cumplir los objetivos diarios. Por otro lado, hablamos de mujeres con propósito, pero me corrigió Vero, porque no era con propósito. En realidad, lo que hablábamos era de un estado en propósito. Vivir en un estado en propósito significa buscar sentirnos sentirnos en ese espacio, sentirnos en un momento en el que lo discursivo, nuestros relatos, se alinea con lo que podemos hacer, lo que hacemos diariamente. Ella nos comentaba, Vero, que para ella un momento, un estado en propósito era justamente salir al solcito y disfrutar de una buena tarde. Pero bueno, ¿cómo hacemos para emparentar nuestro accionar con nuestro relato en épocas de cuarentena? Y ahí entramos con estos dos mecanismos de los que nos hablaba Vero, el mecanismo vicioso y por otro lado el mecanismo virtuoso. En relación a esto ya están apareciendo algunas preguntas en Facebook, ¿no? De Amalia Rosa Páez nos está preguntando algunas preguntitas en relación al círculo virtuoso, en relación a la cuarentena, bueno, que todo nos preocupa actualmente, los miedos que aparecen en esta época, sobre todo bueno, cuando nos preguntamos, cuando no tenemos otra salida, cuando no sabemos cómo proceder. Por eso, este ciclo de charlas permite que
podamos distendernos, podamos hablar de esto, podamos entrar en discusión. Por eso estuvimos hablando con Beatriz Frauté hace 2 semanas, también hablamos con Dana Contreras. ¿Por qué? Porque es muy importante también tener en cuenta la alimentación, tener en cuenta que los hábitos saludables, ¿no? Y en esto de hábitos saludables también tenemos que tener una posición frente a lo que hacemos y lo que hablábamos recién, ¿no? El hecho de emparentar mi accionar con el relato lo discursivo, con lo que yo siento también, sentirme en ese momento, en ese estado. Vamos a ver si podemos conectar nuevamente con Vero, así volvemos a hablar de los tipos de mecanismos. Vero. Ay, ahora desde el celu. Bueno, ¿viste cómo viste? La tecnología ya sabemos, está saturada. Sí, sí, se corta bastante, se corta bastante. Pero no, no te hagas No, problema. Estábamos no sé hablando dónde, de no sé hasta dónde escucharon. los tipos de mecanismos, que hay dos, el vicioso y el virtuoso. Y ya estábamos entrando en el mecanismo virtuoso. Ay, claro, bueno, justo ya se cortó en el virtuoso. El virtuoso, en cambio, lo que, lo que tiene como principal característica es la gratitud, que es agradecer todo de lo que sí dispongo. Entonces, si yo puedo mirar todo desde la gratitud y desde una actitud amorosa y compasiva, entonces la disposición que voy a tener va a ser la de abundancia. Y entonces ahí también voy a tener disponibles otro tipo de estados de ánimo. Voy a tener disponible el amor, la confianza, el agradecimiento. Y entonces todo esto lo que me va a generar va a ser bienestar, la contracara del malestar que decíamos hace un rato. Entonces, ante cualquier circunstancia, yo me puedo parar desde un lugar o desde otro. Y esa es mi decisión. Bien, bien. Y esa decisión, bueno, acá justo te está escuchando Amalia Rosa Páez y nos manda un mensajito. Nos dice Sí, que al ser tan larga la cuarentena, se le está haciendo medio sí. largo, nuestro relato, dice, está cambiando constantemente. ¿Cómo hago, cómo logro frenar estos pensamientos? Y en relación a esto también, Amalia nos dice, a ver, en relación al círculo virtuoso, en relación a los mecanismos que hablábamos recién, a los dos mecanismos, dice, ¿cómo me mantengo en el círculo virtuoso? Si la realidad muchas veces no ayuda. Estas dos preguntas están relacionadas porque, bueno, justamente esto, ¿cómo hago para frenar esos pensamientos del mecanismo vicioso para lograr mantenerme en un círculo virtuoso y poder afrontar una realidad que, bueno, justamente es una realidad imprevisible y no ayuda del todo? Lo principal que tenemos que cultivar es nuestra habilidad de conciencia. ¿Sabías que el 95% de nuestros pensamientos forman parte de nuestro inconsciente? Es decir, que No no los sabía. gestionamos. No los gestionamos, son en automático, son esos hábitos que ni siquiera cuestionamos, que los hacemos todos los días una y otra vez, y hay solo un 5% de conciencia y de espacio para poder estar presentes en lo que podemos modificar. Nuestro principal foco tiene que estar puesto ahí y en expandir ese 5%. ¿Por qué? Porque el cerebro es vago. Al cerebro lo que le gusta es hacer una y otra vez los mismos mecanismos, las mismas prácticas y no tener que iniciar nuevas conexiones neuronales. Entonces, requiere de muchísima conciencia y de muchísima presencia de decir, bueno, ¿cómo quiero vivir? ¿Qué tipo de pensamientos elijo para mí? Y para ahí también tenemos muchos recursos de otras disciplinas que son maravillosos, como es el mindfulness, como es la meditación, que son recursos, el yoga, todo lo que haga cualquier actividad física, lo que hace también es impactar en nuestra biología e interviene en lo que es nuestra manera de pensar. Pero lo que necesitamos hacer permanentemente yo creo que es mirar más allá,
¿Qué es mirar más allá? Mirar los beneficios o los perjuicios que tiene tener determinado tipo de pensamientos. Con determinados tipo de pensamientos, cómo me siento, y con los otros pensamientos, cómo me siento. Y no pelearme, porque obviamente que me van a aparecer todos estos pensamientos negativos, porque la realidad circundante, más en este momento, es un bombardeo que no está colaborando en nada. Pero de Sí, ni nuevo, hablar. siempre, siempre va a estar en nuestro ámbito de libertad el elegir cómo sentirnos, el elegir, por ejemplo, cuánto me informo, por qué vías me informo, qué prácticas hago, cuánto tiempo le dedico a lo que me hace bien, a lo que me hace feliz, a esas actividades que me permiten estar en estado flow. Y que, por ejemplo, a veces soy muy poco generosa conmigo. Si yo sé que disfruto muchísimo tejiendo, y no programo durante mi día tener un tiempo para realizar esa actividad, lo que estoy haciendo es cuidándome muy poco. Y eso es una elección personal, que la puedo modificar. Y por supuesto que si la modifico, eso tiene un impacto inmediato en mis pensamientos y en mis emociones y en mi estado general. Con lo que te quiero mostrar es que todo el tiempo la gran noticia es que está dentro de nuestras posibilidades llevar adelante los cambios. No necesitamos de nadie. Aunque en algún momento sí podamos necesitar pedir ayuda porque no podemos solos. Entonces, hagámoslo, pidamos ayuda, busquemos redes, busquemos nuestro capital social, gente que nos contagie esos estados emocionales, porque las emociones son muy contagiosas. Entonces, gente que tenga cultivada esta habilidad del bienestar, abramos más conversaciones con esas personas, compartamos más tiempo, aunque sea de manera virtual, seamos inteligentes y estratégicos para mirar cómo nutrimos nuestro bienestar con distintos recursos. Ese sería como el consejo que me pedís. Bien, me encanta el consejo para Amalia y consejo para mí también, me sirve muchísimo esto de pensar y reconocer que está en nosotros el hecho de dedicarle el tiempo a nosotros mismos, tanto hacer actividades que nos guste, que nos haga sentir en ese estado de bienestar o también contagiarnos, eso me encantó, porque es la verdad, contagiarnos de las emociones. Muchas veces las personas que tienen una energía hermosa te van contagiando de esa energía. A lo mejor vos venís con un día gris como el de hoy, tiempo nuboso, venís con un día medio gris, pero ¿qué pasa? Viene una persona con mucha energía, viene feliz, alegre de la vida y nos contagia y nos hace bien. Entonces, parte de cuidarnos también es cuidar la relación con los demás, cuidar las actividades que hago diariamente, el tiempo que le voy a dedicar a esas tareas, responsabilidades, pero también las cosas que quizás no son responsabilidades, pero que sí nos hacen bien y tienen un impacto inmediato, como nos contabas vos, Vero. Y parte de eso, tener en cuenta las relaciones con los demás, me parece muy importante. Por otro lado, nos escriben en Facebook, dice Denis Moros, en un principio del confinamiento tenía un cierto entusiasmo por hacer alguna tarea que uno posterga en el día a día. Pero ahora, yo supongo que al refieres que ya pasó bastante tiempo, he perdido un poco ese entusiasmo. Eh, ¿Cómo él nos cuenta, ¿no? Esto, un poco yo me imagino que se relaciona con esto de los mecanismos, porque fue una mutación. En un principio estaba motivado, estaba entusiasmado y ahora se modificó. ¿Cómo hago que, ya nos diste un montón de consejos, pero uno para Denis, ¿qué consejo le podemos dar en relación a mutar, volver a ese mecanismo virtuoso y alejarnos del vicioso? Bien. Em, Tenemos que pensar algo que es muy importante, Sofi, y es que muchos de nosotros teníamos la expectativa que esto fuera mucho más breve de lo que está haciendo y con menor impacto
de lo que está haciendo. Creo que nadie el 13 de marzo, creo que fue, o 16 de marzo, no me acuerdo bien, cuando se Más o declara la menos, sí, a cuarentena por la mediados de pandemia. marzo. Sí, mediados de marzo. Yo empecé una Yo creo que semana antes, creo. Así que estoy sí, yo mareada con el también. tema. Sí, yo también. Yo creo que nadie de nosotros, ninguno de nosotros imaginó que íbamos a estar casi al día 80, al día de hoy, y todavía en esta situación con tanta incertidumbre por delante y con tanto, bueno, el poder estar en tiempo real porque realmente no sabemos qué ocurre ni qué va a ocurrir y tenemos que estar solo atentos al día a día y a las novedades que nos depara cada día. Entonces, eso no es un dato menor. No es un dato menor porque muchas de nuestras insatisfacciones también y de nuestros estados de ánimo están relacionados con las expectativas que tenemos. Y si nuestras expectativas no van por los carriles que imaginamos, es ahí donde se produce el choque de nuestro mundo emocional. Y probablemente es lo que esté pasando por allí con este comentario y que nos está pasando a muchísimos de nosotros, que a lo mejor comenzamos con una energía así de decir, bueno, voy a hacer, o no me van a decir que la mayoría de ustedes no Sí, ordenó sí. toda la primera semana, en su casa y Impecable. plantó todas las plantas y las flores y no sé qué, e hizo todos los budines, las facturas, y después empezó como a bajar. ¿No? Después empezamos como a aplacarnos y a lo mejor en este momento es un estado de, bueno, esto va para largo. Sí, lo que creíamos que era solo un periodo, bueno, ahora la verdad es que tenemos una extensión que ni siquiera tampoco tenemos definiciones. Lo que necesitamos en este momento es darnos un nuevo orden. En esto, como dije hace un ratito, tiempo real. Y darnos un nuevo orden con lo que tenemos en esta instancia, con lo que en este momento tenemos disponible, para que entonces nos sintamos que de alguna forma no es que estamos esperando a ver cuándo podemos salir, sino que, y volvemos al título, estamos aprovechando el tiempo. Porque de hecho el tiempo está transcurriendo y nosotros estamos transcurriendo dentro de él. Entonces, ponernos solo a la espera de ver, a ver cuándo se comienza a liberar más nuestra posibilidad de circular como era antes, es de nuevo generar una expectativa que probablemente otra vez nos genere frustración, porque no lo sabemos. Yo creo que no lo sabe nadie tampoco, porque de hecho si miramos a nivel mundial, se están dando marchas y contramarchas permanentemente porque es algo inaudito, es algo que no había ocurrido nunca en la historia, entonces se está probando, se está ensayando, es prueba-error, y esto va a ser así un tiempo largo. Entonces, me parece que un recurso puede ser el mirar cómo en este momento puedo darle un cierto orden a mi día, un cierto orden a mi vida, que por el tiempo que sea y cultivando algo más que es muy importante y todavía no apareció en esta conversación, que es la flexibilidad. Si algo necesitamos también poner mucho foco en este momento es el ser flexibles, al ser laxos. Cuanto más rígidos estemos, más contracturas vamos a tener a nivel corporal, a nivel mental, y cuanto más rígidos estamos, también mayor posibilidad tenemos de quebrarnos, en todo sentido, en sentido literal y en Sí, sentido sí. metafórico. Entonces, trabajar nuestra posibilidad de ser flexibles, porque la incertidumbre así lo requiere y estamos inmersos en un tiempo de incertidumbre, también puede ser una práctica muy útil y hasta te diría que de manera física y corporal, trabaje en la flexibilidad, porque todo lo que hacemos desde lo corporal tiene un impacto en nuestro mundo emocional y tiene un impacto en nuestros pensamientos. Entonces, cuanto más nos quedamos abroquelados, no sé, con computadoras, con televisor, con celular y solo ahí, y no nos ocupamos de flexibilizar nuestro cuerpo, es más probable que nos cueste flexibilizar pensamientos. Entonces, podemos arrancar y podemos iniciar
estirando y flexibilizando nuestra corporalidad, nuestra biología. Sí, sí. Bueno, en relación a esto, en relación a la flexibilidad, Vero, me parece muy interesante ese consejo, esto de ser flexible en nuestros pensamientos y también con el cuerpo, porque parte de la actividad física también hace que nos sintamos un poquito más relajados, hacer un poquito de trabajar con nuestro cuerpo al mismo tiempo del trabajo de nuestro pensamiento también está muy bueno. Me parece que se complementan y son necesarios bueno, para pasar estas situaciones de incertidumbre. Estamos en una situación particular de incertidumbre mundial, en una situación en la que no sabemos cuándo esto va a finalizar, no sabemos hasta cuándo vamos a estar en esta situación, qué es lo que se viene, qué cambios se nos vienen. Sin embargo, a mí me gustaría tomar este consejo, que me parece muy útil, el hecho de la flexibilidad, pero para todas las situaciones diarias. No solamente esta situación imprevisible particular, que es no menor, bastante importante, me parece que tiene muchas consecuencias sociales y muchas consecuencias personales y psicológicas, sino pensar que esta flexibilidad, esta forma de tomar las cosas también nos pueden ayudar a enfrentar otras situaciones imprevisibles del día a día, una situación que puede pasar mañana, que me puede pasar hoy, con pequeñas cosas, arreglar situaciones, arreglar relaciones con otras personas. El hecho de ser flexible significa muchísimo. No es solamente, como decíamos, el hecho de poder estirar, hacer un ejercicio súper flexible, estirar las piernas, estirar el cuerpo y relajarnos también en términos físicos, en relación a lo físico, sino también esto, ser flexible con nuestros pensamientos y esta flexibilidad que nos permite también poder mutar de un mecanismo al otro, de los mecanismos que nos hablabas vos, Vero, que me parecieron elementales. Eh, y bueno, me encanta todos los consejos que nos estás dando. Qué bueno, En parte qué te bueno, me alegro cuento que mucho. a veces tengo un pequeño corte de conexión con el audio, pero yo te estoy escuchando todo porque al mismo tiempo estoy viendo el vivo. Nos estoy viendo en Ah, vivo. ok. Así que te voy escuchando por ahí. Si tardo unos segunditos, vos no te preocupes, yo lo mismo te estoy escuchando. Y bueno, a ver, Amalia recién nos preguntaba sobre la cuarentena y nos dice que muchas gracias, muy buen consejo. También nos están recordando que empezó el 19 de marzo. Bastante Ah, tiempo, perfecto. mira que ya estamos en 3 de junio, va bastante tiempo. Y también, bueno, Denis nos agradece por sus palabras, dice Vero, gracias por tus palabras y gracias a Sofi por transmitir la inquietud, por haberte Bueno, bueno. transmitido la pregunta. Seguramente hay muchas preguntas más, pero de mi parte me has solucionado algunas formas de ver. A mí me sirven muchísimo estas entrevistas. Te digo, si querés, hacemos otra la semana que viene. Cuando vos quieras, para mí es un placer. Mira, yo creo que el conversar es absolutamente mágico, porque el conversar te trae nuevas ideas, te trae nuevas miradas, nuevas perspectivas, y eso también, por ejemplo, nos ha traído la pandemia, que lo tenemos que reconocer. Tenemos que reconocer que nos ha traído también la posibilidad de escuchar muchas voces, porque ahora hay una explosión de voces que así como yo me pongo al servicio de muchísima gente que con lo que, bueno, le sirve, con lo que le es útil, lo quiere compartir con otros y se pone a disposición. Y eso no era así antes. Eso es también fruto de esta situación. Esto es, por ejemplo, utilizar la pandemia a favor. Mirar cómo nos podemos poner al servicio de otros con lo poquito, mucho que cada uno de nosotros sea y pueda poner para otro. Esto también se ha manifestado en este momento, como tantos actos de generosidad, de altruismo, de compasión, de empatía, que también están sumamente presentes en muchísimos de nosotros. Y hay algo más que nos trajo la pandemia, si seguimos revisando esto de ver cómo usarlo a favor, que es que nos hemos vuelto tremendamente creativos, la mayoría de nosotros.
Yo hoy me reía porque decía, Sí, yo tengo que hacer un vivo mostrando todas las cosas que busco para apoyar, que se vea bien el celular, que se ponga bien la computadora, que sostenga un cuaderno si quiero tener un apunte para hacer un vivo. Nos hemos vuelto creativos para inventar innumerables recursos para lo que son nuestros cambios de prácticas. Y eso nos lo ha traído esta situación, este emergente. Y entonces también le tenemos que decir gracias a eso. Y además ha roto con un paradigma que teníamos muchísimos de nosotros, que es sí, que para cambiar un hábito necesitamos muchísimo tiempo. Y ahora tenemos evidencia que hemos cambiado sí. innumerable cantidad de hábitos de cuidado, de limpieza, de consumo, de relación interpersonal, de convivencia en un segundo. Entonces, ese relato que teníamos sobre que el cambiar hábitos es engorroso, es largo, no lo voy a poder hacer y demás, ya no compramos la historia. Ya no podemos decir que es así. Entonces, mira todos los beneficios que ha traído esta pandemia. Sí, sí. Bueno, y en relación a eso, lo que hablábamos recién de la comunicación, ¿no? Bueno, ahora particularmente nos ha tocado eh, una charla con dos comunicadoras, así que tenemos para hablar para rato. Pero la importancia de la comunicación, el hecho de comunicarnos con el otro, y me encanta esto de ver lo bueno que nos trae la pandemia, porque no es solamente, bueno, estamos a medios de comunicación, sabemos que el acceso de información que no nos suma, ¿no? Al conocimiento, no nos suma a saber cómo cuidarnos tampoco. Eso muchas veces nos trae algunos inconvenientes en el poder avanzar en el mecanismo virtuoso, en el mecanismo de estar bien, de sentirnos en estado pleno. Entonces, este exceso de información me parece que es muy importante poder destacar o poder reconocer a aquellos profesionales como vos, Vero, como tantos otros también, que lo que están haciendo en estos momentos es un rol muy importante. ¿Por qué? Porque el destacar cómo usar a nuestro favor esta situación imprevisible, cómo usar a nuestro favor y cómo darnos cuenta que no solamente es una pandemia, no solamente surgen cosas negativas, digamos, sino que hay generosidad, hay solidaridad. Yo he visto acá en el barrio, por lo menos, gente que ha salido a vacunar para la antigripal, gente que está repartiendo alimentos a los vecinos. La generosidad, la solidaridad, eso está muy latente también en las personas que saben que pueden ayudar, allí están también. Hay otras personas que, bueno, en su situación particular no van a poder salir porque son personas de riesgo o X. Y también el hecho de, bueno, esto de ser creativos. Yo me tuve que poner creativa, me ha pasado, pero que al ponerme creativa me salió un arte raro. No pude concretar la creatividad. Entonces, bueno, no tengo mucho talento con la pintura y eso, por más que me guste. Eh, pero bueno, el hecho de Hay que ya seguir practicando, hay que predisponerse, seguir practicando. el hecho de predisponerse a querer hacerlo, yo creo que es un gran paso. El hecho de querer dedicarle el tiempo, de decir, bueno, porque por ahí muchos se preguntan, bueno, pero yo soy creativa, pero no tengo el talento, no tengo, bueno, pero no pasa por eso, pasa por dedicarle el tiempo. Y de última, más adelante encontraremos nuestro talento oculto, quizás Pero muy la oculto, pero va creatividad, a aparecer. Sofi, yo me refiero a la creatividad, no solamente vinculada al arte, que es donde más linkeamos en general el concepto de creatividad. Yo me refiero a que nos hemos vuelto tremendamente creativos en innumerables situaciones cotidianas. Nos hemos vuelto creativos para tener diferentes conversaciones con nuestra gente querida. Nos hemos vuelto hipercreativos para ver cómo sostenemos nuestras fuentes laborales. Hemos puesto en marcha Sí, nuestra creatividad
para ver cómo hacemos para adquirir los productos que necesitamos para vivir, para alimentarnos y no ponernos en riesgo. La creatividad nos atraviesa todos los espacios de nuestra vida. Sí, sí. Sí, sí, entonces tomar claro, yo ahí nomás lo relacioné ya con el arte, pero, pero claro, tener en cuenta que la creatividad se nos aparece, se asoma en todos los momentos, en cuanto al trabajo, al teletrabajo, porque eso también es otra cuestión que nos han preguntado en las entrevistas anteriores, el tema del teletrabajo, cuánto tiempo le estoy dedicando, y por ahí mucha gente nos decía que le estaba dedicando mucho, mucho más tiempo al trabajo que a ser creativos o a dedicarle tiempo a las personas o quizás a hacer actividades que nos puedan sacar de estos pensamientos negativos. Entonces, bueno, eso, ser creativos en cómo ir logrando destinar nuestros tiempos para estar bien, porque de eso se trata, porque tenemos que estar bien, porque de esa manera podemos pasar esta situación imprevisible y me encantan todos los consejos que me diste. Ya vamos a hacer un mini resumen antes de terminar. Marina Páez nos escribe y dice, muy interesante y a mantenerse en propósito. Saludos, dice Marina Páez. Muy bueno, Así Marina, que me de 10 encanta, me porque encanta. está... ¿Cómo? Me encantó, bien, Marina. Le aplaudimos. Después nos dijeron, ¿qué más? Los medios influyen mucho en nuestro estado de ánimo. También son otros comentarios de los que salen. No sé si Sí, pero querés que mira, hablemos mira, un poquito de los antes de, medios y ya después te dejo libre. pero de nuevo, volvemos a la libertad que yo tengo de elegir cuánto tiempo miro los medios de comunicación, qué medios miro, qué impacto logro que tengan en mí. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a estar atenta a los medios de comunicación 10 horas del día, entonces sí, los medios van a tener una gran influencia en mi vida. Si yo, por ejemplo, para mantenerme informada, para saber qué está ocurriendo y si hay algo importante que necesite saber para mi cuidado y el cuidado de los otros, digo que, por ejemplo, bueno, me voy a informar 15 minutos al día y que con eso me resulta suficiente para estar actualizada con esta información que va cambiando permanentemente. Entonces, yo elijo, que de hecho es lo que siempre podemos hacer, yo elijo qué impacto tienen los medios en mí y cómo me relaciono con los medios. No son los medios los que ejercen algo sobre mí. Soy yo la que le doy el poder a los medios para que tengan ese grado de influencia. Como te darás Sí, cuenta, sí. lo que estoy mostrando todo el tiempo es que podemos hacer responsable la afuera o podemos hacernos responsables nosotros de cómo queremos vivir. Hacemos responsable la afuera, decimos, no, Sí, no hay sí. manera de estar bien con esta pandemia y demás, me hago responsable yo y él, con esta pandemia y todo, incluyendo la pandemia, ¿cómo hago para usar este tiempo a mi favor y para pasarlo lo mejor posible dentro de mi contexto? Estoy tomando Siempre notas sobre la encontré. responsabilidad. No, porque es la verdad, pero esto de tomar responsabilidad propia de las decisiones nuestras y no culpar al exterior o a las situaciones imprevisibles de la diaria, de nuestra poca flexibilidad también, porque Claro, bueno, claro. ahora sí te, vamos a hacer un resumen de lo que estuvimos hablando ahora y vos me vas a corregir cualquier cosita, pero bueno, empezamos hablando de esto del tiempo provechoso, de cómo aprovechar nuestros tiempos, del estar en estado, cuando hablamos recién en propósito, estar en ese estado. Mari, bueno, Mari también nos estuvo mandando mensajes que dice muy interesante a mantenerse en propósito, así que por lo menos se entendió de qué se trataba. Genial, Y después de genial. los tipos de mecanismos, hablamos del vicioso, hablamos del virtuoso, eh, nos hicieron algunas preguntas en relación a cómo pasar, mutar de un mecanismo al otro,
y también ver la parte a favor que tenemos de la cuarentena, ¿no? El hecho de que aparece mucha gente solidaria, la generosidad, el ser creativos, y bueno, esta responsabilidad que sigue cayendo, sigue recayendo en nuestra responsabilidad, en nuestra libertad, para elegir y para motivarnos a hacer las cosas y para tomar las decisiones, tanto de actividades que nos hagan bien, como de mantenernos con personas o mantener relaciones con personas que tengan buena energía, para que todas esas energías se nos transmitan, para que sean compartidas y para que nosotros también podamos compartir. ¿Es cierto es cierto el resumen? Pero una maravilla, casi como si supieras, como si te dedicaras a eso. Bueno, Vero, entonces, siendo ya las 15:26, a mí me encantaría saber un poquito más. Ya vamos a ver si te puedo llamar en algún otro momento, así seguimos hablando, porque hay personas que nos dejaron algunas otras preguntas. Igualmente, para todos y todas los que nos estén viendo, yo voy a dejar abajo todos tus datos, tus canales, tu canal de YouTube, voy a dejar las redes sociales, tus contactos, todo, para que te puedan contactar, Vero, y esperamos poder tener el honor de alguna otra entrevista más adelante. Cuando quieras, Sofi, para mí te darás cuenta que me apasiona si puedo colaborar en algo, así que cuando quieras me llamas y acá estoy. Y un placer conocerte, conversar con vos y bueno, que hayan estado del otro lado. Y muchísimas gracias bueno, por todo lo compartido y por compartir mis redes también, así que ahí estoy a disposición también para lo que me quieran preguntar o quieran que intercambiemos. Ay, muchísimas gracias. El placer es mío y el placer es todos los que recién se conectaron, porque estoy segura que les ayudó. A mí me ayudó muchísimo y la disfruté a la charla. Muy linda, Qué buena bueno, energía, noté. qué bueno, Bueno, qué Vero, bueno. entonces le damos por finalizado por hoy la charla, pero quién nos dice que en algún otro momento podamos volver a encontrarnos y te agradecemos otra vez, te agradecemos por tu tiempo, por disponer de tu tiempo también, para ayudar a los otros y para estar presente en esta charla. Bueno, un gusto enorme y cuídense mucho. Beso enorme. Adiós, Vero. Chau, chau. Bueno, ahí estuvimos con Vero Sirkovich. Vamos a dejar todos los datos para que puedan contactarse con ella. Ella es coach profesional y mentora. Veamos, como te decía recién, estuvimos hablando de muchísimas cosas. Si querés volver a ver el video, va a estar disponible también en canales de YouTube, para que puedas verlo. Esta fue otra charla muy interesante, la disfrutamos muchísimo, del ciclo de charlas de Woman Time. Nos encontramos la próxima semana seguramente con alguna entrevista, alguna otra profesional que nos pueda estar brindando su ayuda en tiempos imprevisibles, como decíamos recién. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima semana.